Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Queridas amigas, hoy tengo que contaros algo que me ha dejado el corazón en un puño, pero que a la vez me ha llenado de un orgullo inmenso por nuestro querido Can Yaman. Sé que todas vosotras que le seguís desde el primer día, veis en él esa sonrisa perfecta, ese cuerpo escultural y esa mirada que traspasa la pantalla en las comedias románticas. Pero, ¿alguna vez os habéis preguntado qué hay detrás de esa fachada de hombre perfecto? ¿Qué precio ha tenido que pagar este chico para estar donde está hoy? Preparaos, coged un pañuelo y sentaos cómodamente, porque Can Yaman ha abierto su alma como nunca antes y sus palabras confirman lo que muchas de nosotras, con nuestra experiencia de vida, ya intuíamos. La cima es un lugar muy solitario y frío. Hoy vamos a hablar de la confesión más dura y sincera del actor turco, una confesión donde admite que ha elegido una vida nómada, sin hogar fijo, y que ha pasado por un verdadero calvario físico y emocional para dejar de ser solo el guapo, y convertirse en un actor de verdad. Fijaos bien en lo que os digo. Estamos acostumbradas a verle rodeado de lujos, de fans gritando su nombre en los aeropuertos, pero la realidad, cuando se apagan los focos, es muy distinta. Can ha revelado recientemente que su vida en Italia, y ahora, su paso por España, no han sido unas vacaciones constantes. Él mismo ha dicho, decidí vivir una vida nómada en Italia y me he acostumbrado a ello. ¿Os imagináis lo que significa eso? No tener un lugar al que llamar casa, vivir con las maletas siempre hechas, sin saber dónde despertarás el mes que viene. Para un chico joven, que lo tenía todo en Estambul, millones de euros sobre la mesa y la comodidad de su hogar, tomar la decisión de marcharse fue, como él mismo dice, la decisión más radical de mi vida. Y aquí viene la parte que más me ha conmovido. Mientras rodaba la serie El Turco, esa superproducción histórica que por fin veremos en Movistar Plus, Can no estaba en un hotel de 5 estrellas disfrutando de la vida. Estaba en Hungría, solo, aislado y sometido a una disciplina que él describe como casi militar. Imaginad el frío de Hungría en invierno, ese viento que te corta la cara. Can cuenta que se levantaba a las 2 de la mañana para entrenar, desayunaba a las 3 y se iba a rodar en unas condiciones climáticas hostiles. Nos dice, hacía un frío increíble. Una semana rodábamos de día, la otra de noche. Fue un desafío total, tanto física como emocionalmente. Se me encoge el corazón al pensar en él, allí solo, lejos de su familia, luchando contra el agotamiento, solo para demostrarnos a todos que es mucho más que una cara bonita. Ha rechazado ofertas millonarias en Turquía, contratos que le habrían solucionado la vida sin esfuerzo, porque quería buscar personajes complejos, personajes que sufren, que tienen debilidades, inspirándose en grandes como Matthew McConaughey. Él no quiere ser el príncipe azul eterno, quiere ser humano, con todas sus imperfecciones y dolores. Pero no todo es sufrimiento, queridas mías. Y aquí es donde vemos la grandeza de este hombre y por qué nos tiene tan enamoradas. A pesar de esa vida de gitano de lujo, de esa soledad del nómada, Can ha encontrado un refugio inesperado, nuestro país, España. Ahora mismo, mientras graba la película Que leve in labirinti, se le ve radiante. Y lo mejor de todo, es cómo se ha integrado. No es el típico actor extranjero que viene, rueda y se va sin decir ni hola. No. Can se ha empapado de nuestra cultura, de nuestra alegría y, por supuesto, de nuestro idioma. Es impresionante escucharle hablar castellano, pero lo que más gracia me hace, y que demuestra lo listo y observador que es que ya usa nuestras expresiones, incluso las bromas internas del equipo de rodaje. Os voy a contar una anécdota que os va a encantar y que le hace parecer uno más de la familia. ¿Sabéis cuál es su frase favorita ahora mismo en español? Me ruedo encima. Sí, como lo oís. Él mismo lo cuenta entre risas, explicando que es una broma que tienen en el set cuando el director tiene mucha prisa por rodar y todo es un caos. Dice, sé que suena como me meo encima, pero lo decimos cuando hay que rodar ya. Me encanta verle reírse así,
disfrutando de los matices de nuestro idioma, usando el humor para combatir el estrés del trabajo, nos muestra a un Can Yaman cercano, humilde y con los pies en la tierra. No es una estrella inalcanzable, es un chico trabajador que intenta adaptarse y ser feliz en un país que no es el suyo. Y hablando de países y de gente, muchas veces me preguntáis si no le agobia tanta fama. Pensad que no puede dar un paso sin que haya cientos de personas, cámaras, teléfonos. Eso tiene que ser una presión insoportable. Pero cuando le preguntan si le asusta el entusiasmo de sus seguidores, si alguna vez ha sentido miedo ante esa marea de gente, su respuesta es tajante y demuestra su carácter. Nunca. Soy turco y soy un guerrero. ¿Qué fuerza tienen esas palabras? Soy un guerrero. No se deja amedrentar, no se esconde. Asume su destino con valentía. Esa mentalidad es la que le ha permitido sobrevivir a los entrenamientos a las 2 de la mañana en Hungría, a la soledad de los hoteles en Italia y a la presión de ser un símbolo sexual mundial del que todos esperan la perfección. En el fondo, lo que Can nos está diciendo con estas declaraciones es que ha madurado. Ya no es el muchacho despreocupado de pájaro soñador. Es un hombre que ha elegido el camino difícil, el camino del esfuerzo, del sacrificio y de la soledad para construir un legado. Ha querido romper con la etiqueta de guapo para ganársela de actor respetado, y lo está haciendo a base de sudor y lágrimas, lejos de su casa. Y nosotras, desde aquí, desde España, le hemos abierto los brazos. Verle tan integrado, bromeando en español y sintiéndose uno más entre nosotros, es el mejor regalo que nos podía hacer. Así que, la próxima vez que veáis una foto suya, recordad esto. Detrás de esa imagen perfecta hay un guerrero nómada que echa de menos su hogar, pero que sigue luchando cada día, levantándose de madrugada y pasando frío, solo para regalarnos su arte. Y eso, amigas mías, tiene mucho más mérito que ser simplemente guapo. Can Yaman se está ganando el respeto de la industria, pero lo más importante es que se ha ganado, aún más si cabe, nuestro cariño y nuestra admiración por su valentía y su humildad. Ojalá encuentre en España ese calor de hogar que tanto parece faltarle en su vida de viajero incansable. Porque, al final, aunque no tenga una dirección fija, su verdadero hogar está en el corazón de cada una de nosotras. No importa si está en Roma, Budapest o Madrid, mientras siga manteniendo esa esencia tan pura y esa alma de guerrero, nunca caminará solo. ¿Y vosotras, mis queridas amigas, qué pensáis? ¿Creéis que Can debería echar raíces aquí en España definitivamente, o su destino es seguir explorando mundo? Contádmelo abajo, porque sé que le queréis tanto como yo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.